Vamos a leer en la primera de Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 10. Así dice la palabra de Dios. Todo el que comete pecado, quebrante la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco no lo es el que no ama a su hermano. Aquí Juan no está diciendo que vamos a vivir una vida sin pecado. En otras partes de esta misma carta, él ya nos ha dicho cómo tenemos que arrepentirnos del pecado. Entonces, no es una vida de perfección sin pecado, es una manera de vivir. Si nuestra manera de vivir es pecaminosa, quizás no conocemos al Señor. Si nuestra manera de vivir se identifica más con el pecado y no con Cristo, quizás no lo conocemos a Él. Pero aquí Juan está enseñando que tenemos que vivir una vida justa, una vida que no ama el pecado, una vida que trata de tener celo para obras buenas. Y así es como conocemos si somos del Señor. Jesús vino precisamente para destruir las obras del diablo, el pecado. ¿Y por qué nosotros queremos abrazar al pecado como si fuera nuestro amigo? Tenemos igual en Cristo, tenemos igual que destruir el pecado que está en nuestras vidas. Yo he visto el pecado realmente destruir familias. Yo he visto el pecado destruir gente que yo amo como hermanos y hermanas. Y eso es tan importante que no tenemos tener como pecado como mascotas en nuestras vidas. No, tenemos que destruir el pecado porque Dios nos ha dado la habilidad a destruir el pecado. No solo los perdona del penal del pecado, pero también de estar realmente arrestados con el pecado. Él nos ha liberado para vivir vidas que tienen celo para buenas obras. Como Él es puro, tenemos que vivir vidas puras. Cristiano, tú tienes el poder del Espíritu Santo que te va a ayudar en esta obra. El pecado es un dragón y gracias a Dios que nos da Cristo como el que mata al dragón. Y con eso les digo, levantan sus corazones, los levantamos al Señor.